Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Estamos en una tregua, el tiempo nos da una tregua a la espera de que el jueves otro tren de borrascas barra Galicia. Y ya sabemos que eso significa vientos fuertes y lluvias intensas. Como siempre nos quejamos de los fallos de las previsiones meteorológicas, habrá que resaltar ahora el alto nivel de precisión de las alertas de las últimas semanas. La información, por tanto, está disponible para todos. Por eso llama la atención esta sucesión de desprendimientos de tierra que afectan al tren de Ferrol a Ribadeo, muros que se caen, como el de la vía Ártabra en Oleiros, o fachadas que se vienen abajo, como en Betanzos. Son sucesos que se han saldado sin daños personales, pero que tienen un alto riesgo y además son evitables. Hoy por hoy en Las Rías. San Luis. Ahora echamos un vistazo a lo que está pasando ahí fuera. El Diario Oficial de Galicia publica hoy el inicio de la declaración de bien de interés cultural de los murales de Urbano Lugris en la calle Olmos de A Coruña. Y eso abre la puerta a que pasen al patrimonio público. ¿Qué dicen los informes de ese inicio de declaración? Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Pues se abre en parte otro debate, porque expertos en arte mural recuerdan que la UNESCO aconseja que este tipo de obras se mantengan en el lugar donde se crearon. La Xunta ha anunciado su proyecto de trasladarlos al Museo de Bellas Artes y el propio informe que reproduce el DOGA, en el que se inicia el expediente Vic, señala que el contorno de protección de las cintadas pinturas murales es la propia pared que soporta cada una de las pinturas y la estancia en que se encuentran. Pues bien, la experta en conservación y restauración de bienes culturales de la Politécnica de Valencia, Merche Sánchez Pons, que ha elaborado un informe para la Asociación Mural, defiende lo mismo. Forma parte del inmueble desde un inicio y no se trata solamente de un soporte, su soporte y es su razón de ser, el espacio en el que se encuentran. Además es un proceso tremendamente traumático desde el punto de vista técnico para los murales. Técnicamente es posible, pero es un sufrimiento innecesario y además los descontextualiza. Y en este caso es que es un valor añadido el hecho de que se hayan mantenido en ese espacio, puesto que deben de ser de los pocos conjuntos que se mantienen en su lugar. Sea como sea, desde hoy están protegidos. En Ferrol está de visita el embajador de Palestina, que participará esta tarde en un coloquio bajo el título Palestina, presente y futuro. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas, será a las 5 en punto de esta tarde en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol. Se trata de un coloquio en forma de entrevista en el que el catedrático de Historia Antigua de la UDC, Juan Luis Montero Fenollós, será el encargado de formular diferentes preguntas al embajador de Palestina en España. El rector de la UDC, Ricardo Cao, será el encargado además de abrir y de cerrar el acto, dirigido de forma específica al alumnado del grado de Relaciones Internacionales, pero en todo caso el coloquio está abierto a la ciudadanía en general. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y en las últimas horas hemos conocido los nuevos restaurantes reconocidos con los soles de la guía Repsol. En A Coruña son Terreo, Cocina Casual y Electic. También a Costa da Morte suma 2 nuevos soles, lo que la consolida como referente gastronómico. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? O restaurante O Fragón de Fisterra e Balarés no concello de Ponteceso lograron a tarde de onte ese sol Repsol na gala celebrada en Cartaxena. Súmanse así os que manteñen o restaurante Terra en Fisterra, o Lándoa en O Fieiro e Mazaricos e os 2 soles que mantén o de agua que en días de lluvia se acumulan en buena parte de ese trayecto. Asunto que queremos comentar con Lucía Loureiro, la presidenta de la Asociación de Transportistas Acotrades. Lucía Loureiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Y ustedes confirman, ¿no?, esa situación que sufre la autovía 6, la autovía del noroeste. Es que no tenemos una autovía, tenemos un camino de cabra. Decíamos antes, baches, un estado del firme pues muy deteriorado. Los que, digamos, van en coche, pues se encuentran con esta situación, pero ¿la sufren especialmente los camiones? ¿La sufren especialmente los transportistas? Por supuesto, van todo el camino saltando con el riesgo que conlleva tanto para el conductor, porque evidentemente la espalda va sufriendo, y para las mercancías, porque llevamos 24 o 25 toneladas de carga que va saltando todo el camino, porque ahí están los baches que parecen socavones. Después lo verán los turismos también, que vas andando por la autovía y te están continuamente saltando China. Y ves en los arcenes que está todo lleno pues de las piedrecitas que se está deshaciendo, la autovía. Y ahí entramos, que es realmente pues muy peligroso, porque en la zona de Lugo, yendo hacia Piedrafita, ya hay un carril, el de aceleración, el de la derecha, que está ya inutilizado, que ya le pusieron volardos para que ya nadie vaya por ahí. Pero aquí en Arteixo pasa lo mismo, dirección Madrid, está la autovía que va saltando todo el camino. Aparte hay algo a mayores. Hace unos años estuvieron rebacheando y lo que hicieron fue pusieron un firme que lo notamos todos. Cuando llueve, lo único, y de noche, lo que hace es un espejo, que es un peligro también, porque no sé por qué no pueden utilizar un asfalto como Dios manda, y se está rebacheando, pues me imagino que será de menos calidad, y lo que hace es efecto espejo. Claro. Y si llueve y de noche, pues es peor. Claro, sí, hay un tipo de asfalto que permite el drenaje del agua cuando llueve y por lo tanto digamos que la va chupando, pero en cambio vemos efectivamente en otros tramos de la autovía que se convierte en una auténtica balsa de agua. Sí, además son estos tramos, sobre todo los rebacheados, que ves que brilla, y ahí ahí no drena nada, eso queda ahí un río. Los turismos tienen la opción, de hecho algunos lo están haciendo, a pesar de que eso no es lo que permite el código de circulación, pero están utilizando el carril de la izquierda porque el de la derecha está prácticamente impracticable, pero claro, esto para un camión es inviable. Se está haciendo también. Se está haciendo también. Es que hay zonas en que no puedes meterte por ahí, que es un peligro. Y hay en zonas que también están utilizando el carril de la izquierda con el peligro que conlleva, o arrimándose al arcén para ir, ¿sabes?, más por el centro del carril, que generalmente suele estar algo mejor. Pero es que tenemos una autovía que está tercermundista, supuestamente ya hay el presupuesto y se licitó para asfaltar todo, pero qué casualidad, empezaron en la zona de Zamora y empezaron hace creo que menos de un año, pero ahora ya eso está paralizado también. Entonces cuando lleguen aquí será, no sé. Claro. ¿Desde la asociación se ha trasladado esta situación o se va a hacer algo en relación con esto? Continuamente, cada vez que tenemos una reunión, pues aún hace poco al presidente de la Diputación, que vale, que no puede hacer nada, pero al fin y al cabo es su partido quien gobierna, le hemos mandado recado. A través de CTM, que es nuestra Confederación Nacional, continuamente se está recalcando eso, que es que la autovía, la A6, es un peligro. Ya es patético que estemos sin autovía, que vale, que ahora ya hicieron un viaducto dirección Madrid, pero aún así tienes limitada velocidad y un solo carril. Que se cayó también un trozo de una luz sobre la autovía en octubre del año pasado en Becerrea, y sigue, aún no se arregló del todo, que hay solo un carril dirección Coruña. Que eso no es una autovía, es una carretera normal. Es que y al fin y al cabo es la vía principal de salida de nuestras mercancías y de nosotros hacia la meseta. Y eso nos perjudica absolutamente a todos. Pues Lucía Loureiro, presidenta de la Asociación de Transportistas Acotrades, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. Acotrades, que ha trasladado esta situación a diferentes autoridades, de momento sin solución. Hace 2 años, hace 2 años, Stop Accidentes, la entidad Stop Accidentes, elevó una queja de marcación de carreteras con esta misma denuncia sobre la situación del asfalto de la A6. Jan Picard, presidenta en Galicia de Stop Accidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Después de 2 años, ¿tienen respuesta a esa queja que ustedes elevaron? No, estoy viendo que nuestra carta era del 10 de enero del 2022, después de justamente recorrer la autovía camino de Lugo y encontrarnos a nivel personal una carretera absolutamente intransitable y peligrosísima, ¿no? Perdona, con unos baches que te obligaban a esquivarlos, siendo además un riesgo para la circulación, ¿no?
y nunca tuvimos respuesta. Y oyendo lo que acabamos de oír, Sí. está claro que está sin arreglar, ¿no? Entonces, que los transportistas, que son los camiones que tienen que transitar, lo peor son también los vehículos más ligeros, que pasar encima de un bache es un riesgo evidente, ¿no? Y no es uno solo, es que es todo a lo largo de la autovía, de la A6, es un escándalo. Sí, porque además esto para los camiones es prácticamente imposible, ¿no? Pero para un turismo que se encuentra con un bache, el conductor piensa o me lo como o trato de esquivarlo, pero la maniobra Sí. de tratar de esquivarlo también conlleva su riesgo. Exactamente, ¿no? Ese es el riesgo. Y después la DGT nos dice que tenemos que circular por el carril derecho, dejando el carril izquierdo solo para adelantar, porque el carril izquierdo está un poco mejor, ¿no? Pero tampoco, es que no podemos, ¿no? Es un peligro y un riesgo para todos, ¿no? Y no entendemos cómo después de más de un año no haya ni respuesta ni siquiera como mínimo una respuesta. No, a ver, como máximo que tapen los baches. Y después, si quieren contestar, que contesten, ¿no? Pero el silencio de la administración es absolutamente un escándalo para nosotros, ¿no? Que nos expliquen por qué no se puede arreglar esta carretera, ¿no? Y después, viendo lo que está ocurriendo en la siniestralidad vial, que tuvimos 93 muertos en la carretera en el mes de enero, no lo aceptamos. No Claro. lo aceptamos. Las infraestructuras también deben de proteger a los que circulan por ellas, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, desde las autoridades habitualmente lo que se lanzan son mensajes pidiendo a los conductores prudencia y está bien Sí. ese mensaje, pero al mismo tiempo también las infraestructuras tienen que estar en condiciones. Exactamente. Estamos dentro de un sistema seguro y este sistema seguro contempla infraestructuras seguras que perdonen los errores y después unos vehículos seguros y el comportamiento de los conductores. Claro que sí, pero también todo es un todo, ¿no? Y no podemos transitar en carreteras que sean que no estén en condiciones. Y también estamos observando, por ejemplo, en la Nacional 6, no en la autovía, Ujú. la falta de señalización de las líneas, ¿no? La señalización horizontal. No se ve, ya el blanco y las líneas blancas han desaparecido, ¿no? Entendemos que cuando llueve no se puede pintar, pero tuvimos un mes de febrero para pintar todas las carreteras y volver a ver la señalización horizontal en condiciones, ¿no? Bueno, pues Joan Picar, presidenta en Galicia de Stop Accidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vale, gracias, hasta luego. Stop Accidentes y la Asociación de Transportistas Acotrades en relación con la situación de la autovía 6, una vía que depende del gobierno del Estado, que depende del gobierno central y que presenta estas deficiencias que cualquiera que pase por ella pues las puede certificar. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en A Coruña con Teba Chacón, en Ferrol con Rebeca Collado y en Radio Nordés Vivindo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
41 minutos que pasan de las 12 del mediodía. Comenzamos aquí nueva edición de Hoy por Hoy a Coruña en este martes 5 de marzo ya, con temperaturas que van a discurrir entre los 11 y los 15 grados. Por el momento no están previstas las lluvias, según nos dice Meteo Galicia, es la actualización de la información meteorológica. Desde la sala de pantallas, Fernando Naya nos ha dicho que el tráfico es fluido en general en este momento, que no ha habido accidentes. Eso sí, nos avisa de que va a haber cortes que van a durar hasta el próximo día 29 en la calle Montes y Vicente Alexandre, puesto que van a hacer unas obras y va a haber un corte de carril provisional, así como pues semáforos de obra también provisionales. Será hasta el día 29, os lo repetiremos, no os preocupéis. Ahora recibir los saludos de Antía Ulloa, que está en el control técnico, de David Iglesias, que está en el digital, y Teba Chacón a este lado de la radio. Vamos con todo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Porque mañana comienza el Festival Internacional de Animación Imaginaria, que vamos a poder disfrutar hasta el domingo en la sede de la Fundación, promovido por la Hora Social Abanca, festival potente pese a su juventud, dirigido por Alberto Vázquez, todo un referente en la animación actual. Lo tenemos por aquí además. Hola Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludamos también a Marité Corés, coordinadora del área de cultura de la Fundación. Hola Marité. Moi bo día. Alberto, dasnos unhas pinceladas do que vamos a poder ver nesta segunda edición. Vale, bueno, nesta segunda edición imos ver como o mellor da animación internacional, non? Que nos o que queremos é mostrar toda a diversidade técnica e narrativa que ten este medio, que é a animación, non? Entón temos, por unha parte, unha competición de curtametraxes moi potente, moi internacional. Temos tamén seccións para que refliten un pouco as cousas que se fan en Galicia. Temos tamén, porque este ano, por exemplo, o Goya mellor curta de animación foi para Martín Romero, que é un rapaz aquí de Coruña. Temos tamén a universidade involucrada. E logo temos invitados longametraxes, non? E tamén van a dar masterclasses. Temos invitados como Lorenzo Matotti, que é un referente do cómic e da ilustración a nivel internacional brutal. Temos a Micaela Paula Toba, que é a madriña do festival, que vai proxectar a súa película máis animada. E tamén temos a Iria López, que é de aquí, de Coruña, ten un estudio moi importante de animación e publicidade en Londres. Todo isto, pois vai a ser o máis importante, non? Que é unha entrada solidaria que pode contar con Marité disto. Claro, Marité, porque isto forma parte de Cultura por Alimento, xa falamos moitas veces de este proxecto da Fundación que gustanos moitísimo. Sí, este Festival Imaginaria forma parte deste proxecto Cultura por Alimentos, como decías. Nesta ocasión o que fixemos foi poñer á venta unhas entradas moi simbólicas, porque son 2 euros cada entrada, e ademais incluso se pode adquirir un abono co cal ainda reduce un pouco este prezo. A recadación íntegra desas entradas vai ir ao Banco de Alimentos de A Coruña, dentro deste convenio que temos en Cultura por Alimentos. E tamén hai un par de sesións, unha o primeiro o día da estrea e o día da clausura, que son con entrada a cambio de alimentos directamente, que tamén, por suposto, van a ir ao Banco de Alimentos de Coruña. É unha particularidade, unha singularidade que ten este festival, que nos parece que fai tamén distinto, ademais de outras características, non a outros festivales que existen, e que despois dunha primeira edición que xa foi neste sentido, pois, desde logo, consolídase, non? Esta idea de que sexa un festival tamén, ademais de moi importante, polo que estaba dicindo Alberto, por toda a programación, os invitados importantes que hai, pois tamén por esa vertiente máis social. Porque son invitados, Alberto, de moito calado, non? Non todos estamos duchos en animación, pero a verdade é que temos que poñer en valor a xente que ven. Sí, por exemplo, ano pasado veu Michael Dudok-de-Witt, que foi gañador dun premio Óscar, unha das figuras máis importantes da historia da animación. Este ano temos a Lorenzo Matotti, que, como dicía, para os que nos apasiona a ilustración e o cómic, é das figuras máis importantes da historia, que vai a presentar a súa peli A famosa invasión dos osos en Sicilia, que é unha adaptación dun libro italiano moi coñecido, que co mesmo nome, dun autor que se chama Dino Buzzati. E vai vir el, e vai a falar da peli, e vai a falar dos seus procesos creativos, e a verdade é que é un luxo, non? E ter tamén, como este ano, a madriña Micaela Paula Toba, que é un referente internacional de animación, onde
como pasa tamén no cine, nos anos 80, 70, 60, había menos mulleres que homes en dirección, non? Dirixindo pelis, non? E parecíanos importante ter unha muller, non? Alguén cunha traxectoria sólida e que fale do seu traballo, verá tamén unha masterclass, non? Todo isto está cambiando, non? Por exemplo, nas curtametraxes, o 55% das curtas están dirixidas por mulleres, non? Que estáse equilibrando a Sí, sí, cousa, sí. pero isto de 10 anos para aquí. Bueno, e ademais a programación do festival coincide co Día da Muller e penso que hai tamén unha viraxe ese día, hai cousas especiais. Sí, ese día temos aparte de todo, de focalizar en Micaela, que vai estar introducida por Verónica Buide, que é a presidenta de MIA, que é a Asociación de Mulleres na Animación española, e van falar tamén de todo o que fan, non? Temos unha programación especial online, Foco 8M, de curtas, con temáticas de feministas en xeral ou de problemáticas femeninas, non? Máis que feministas, non? Problemáticas que ocurren coa muller na actualidade, non? É algo que está... Que bueno, é unha corriente que se está a facer, e nos temos que apoiar con todo isto, non? E que haxa máis presenza femenina en xeral, non só na animación, senón en todos os ámbitos da vida. Ademais, tedes algo moi chulo para os nenos pequeniños, que é como o meu primeiro festival, que está moi guai, podedes explicar un pouco? Sí, unha das liñas que tamén é para nós característica deste festival precisamente esa atención aos nenos, non? Os nenos, as nenas, en dúas direccións. Por un lado, ao nenos e nenas como público escolar, é dicir, é unha das liñas de traballo principais dentro da Fundación en xeral, e o festival, pois unha vez máis, Imaxinaria se incorpora tamén a esa liña, non? Nese sentido, o xoves pola mañán e o venres pola mañán vamos a recibir a algo máis de 500 escolares de Coruña e da súa contorna que van a asistir como público e, ademais, como público activo, porque eles van a votar, o sea, van a entender un pouco como son os festivais, como funciona isto, e van a poder participar no que é a votación oficial. E tamén logo, sábado pola tarde, cunha sesión para público familiar onde hai unha selección de curtas adaptadas ou as que están adaptadas para este público máis cativo para que poden disfrutar en familia e tamén participarán no que son as votacións. O sea, que tamén unha particularidade deste festival que nós queremos cuidar tamén e que seguiremos traballando nesa línea. Para os nenos, para as familias e para os amantes e profesionais tamén da animación, porque nace Alberto tamén no seu día naceu coa vocación de ser ese lugar de encontro entre o mundo dos profesionais de animación que na Coruña, bueno, contamos contigo, de logo, potencia total, pero que xa estamos bastante ben situados, non? Sí, a verdade, aquí, mira, temos o grado de animación e videoxogos, que son 4 anos de estudios públicos, que é algo moi importante, a Escola de Imaxen e Son, que tamén ten unha especialidade de animación, é dicir, xa hai 2 escolas públicas de animación, non? Ademais de todas as cousas que se producen en Galicia, en Coruña, autores que están facendo curtametraxes, desenrolando longas, un sitio importante, non? Antes dicía que sí que é certo que se miras o histórico, máis dun tercio dos Goya en animación son galegos. Quero dicir, é algo bastante peculiar para a rexión que somos, non? Afastada nunha esquina, non? O sea, que digamos que aquí hai como moita presencia da ilustración, do cómic e do cine de animación e queremos aglutinar todo iso, non? E pensas que sigue todavía sendo un xénero menor, que non valoramos que son galegos, que non valoramos o mellor, bueno, no resto da sociedade o que é a animación, ou xa... Home, pouco a pouco as cousas se van mellorando, é dicir, por exemplo, agora, pois, producións españolas de longametraxes, hai pouco había 2 ou 3, agora hai 9, 10, non? Antes, hai pouco facíanse 8 ou 9 curtas de animación, agora fanse 30. Quer dicir, a animación o que ten é que é máis difícil de producir, porque os tempos son moito máis longos, co cal os orzamentos son máis grandes, non? E logo teñen que atopar o seu público, non? Aquí temos, a parte das curtas para nenos, tamén temos algunhas longas para público familiar, como a de Lorenzo Matotti, pero tamén temos Robot Dreams, por exemplo, que é unha peli española, dirixida por Pablo Berger, que está nos Óscar, nomeada aos Óscar, non? Está sendo un éxito, e aí imos poñer que é o sábado pola tarde, e mesmo mañá
pola tarde, ás 8:30, imos poñer, sempre poñemos unha peli histórica, non? Que cambiou o sentido da animación, non? Imos poñer Fantasía, que é unha película hipercoñecida de Disney dos anos 40 que é maravillosa. Pois xa vedes, programación amplísima e ademais forma parte do proxecto Cultura por Alimentos. Bueno, este festival que o ten todo, que lle desexamos dende logo longuísima vida. Alberto Vázquez, moitísimas grazas, director do Gracias, Esteban, Festi. gracias a todos. Marité, tamén grazas a ti, por suposto. Grazas a vos, moitas grazas. Presta atención. El coche que buscabas con hasta un 35% de descuento y hasta 15 años de garantía. ¿Te interesa? Te esperamos en la Gran Feria de Breogán Ocasión. Ven y encuentra el coche de ocasión que deseas entre los más de 300 vehículos en stock. Recuerda, el coche que buscas con todo incluido en la Gran Feria de Breogán Ocasión. Del 4 al 9 de marzo en horario ininterrumpido de 9 a 8 de lunes a sábado. Breogán Ocasión en calle Severo 8 a 14, Polígono de la Grela. Concello de Oleiros. E a continuación falamos co seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Do derrubamento do muro na vía Ártabra. Sí, do vergonzoso derrumbamento do muro no enlace da vía Ártabra, non? Unha obra que se acaba de facer, que aínda non hai un ano que se rematou, aínda non se recepcionou definitivamente, e resulta que se cae un muro, non? Botándolle culpa a chuvia. Gravísimo. É gravísimo, un muro que non matou a nadie de casualidade, porque todo ese muro caeu sobre unha empresa que está ali, unha empresa que se chama Jardilán, de jardinería, e aplastou un almacén, bueno, non colleu a nadie de casualidade. Esta conselleira que sempre lle cae a baba falando das obras do Estado, que si os pilares, que si aquelo, bueno, pois, obras que, por certo, viñan da época de presidentes do goberno do Partido Popular, non? Do señor Aznar e outros. E resulta que agora unha obra que non leva un ano feita e se cai un muro co risco, xa digo, de haber matado personas e ademais de caerse a carretera por ese lado hacia podían haber caído coches, non? É lamentable que iso aconteza porque incluso hai unha persona que ten grabado o muro cando está a caer, non? E a Xunta non se enteraba do tema. É gravísimo, gravísimo. Este é o goberno galego que temos. Alcalde, falemos tamén desa venta de solo con parcelas de diferentes tipos. Sí, o Concello saca a venta de solo de parcelas plurifamiliares para vivendas libres, non? En Serantes, en Rúa Obelisco, en Rúa en Perillo, en Mera, sacamos parcelas para aqueles promotores que as queiran comprar, non? Son bloques de 15, 13, 6 vivendas, sale por 1.932.000 euros. E logo tamén sacamos parcelas para chalés, que temos tamén á venta, para uso industrial por un importe de casi 1 millón de euros, que se sacan en Oleiros, Iñás, Dorneda, Nós e Xaz. Por tanto, poden presentarse todas aquelas persoas que o queiran, a información se lle dará na área de Secretaría, na Casa do Concello, ou ben a través da página web municipal. E para rematar, alcalde, quería falar de maderistas. Sí, estes días foi noticia de detención e posta en liberdade de ladróns de madeira na comarca de Valdeorras, elementos que vendían as árboles dos montes que non eran da súa propiedade, despois de demandar, por certo, da Consellería do Rural da Xunta de Galicia o visto bo para a tala. É increíble que alguén que non é dono dunha finca poida obter un visto bo da Xunta para talar un monte que non é del. Esta práctica está se executando en infinidade de municipios, sin contar con permiso obligatorio dos concellos e sin control da propiedade. E moitas propiedades, por certo, que xa non viven nas aldeas e que son vítimas principais deste tipo de elementos, non? Este tipo de ladróns de madeira son coñecedores de que moitísimos concellos non teñen persoal para controlar as talas e que carecen, por certo, tamén de policías locais que puideran denunciar non só as talas, sino tamén o estado en que se deixan os camiños e valados das zonas forestais, non? É alarmante o que está acontecendo. A Xunta non é quen para autorizar talas sin as licencias dos concellos e menos aqueles que temos plan xeral, como é o caso de Oleiros, non? Levamos detectados tamén a maderistas, non aquí no noso concello, que fan o mismo que no Barco de Valdeorras. Que pasa? Que aquí os collemos e lles abrimos expedientes sancionadores, un deles, o último, con 6.000 euros de sanción, además de denuncialo nos tribunais correspondentes, non? A Xunta, no caso de Oleiros, debe absterse de dar autorizacións, dado que sería responsable
desde o Concello de Oleiros, o vamos a facer así, das accións ilegais de determinados madeiristas. Si lle está dando a Xunta autorización, está saltando o Ayuntamiento de Oleiros e non vamos a permitir. Que ademais estes madeiristas están usando personal sin contratos e seguros e usando inmigrantes en situación irregular no país. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, gracias por estar connosco. Hasta luego, Dios. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Información que pasa por este fin de semana que es fundamental para varios equipos. Le comentábamos ayer, Fran Hermida, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Con citas importantes, fundamentales, partidos clave. Sí, tenemos ese partido del Depor ante el Nàstic de Tarragona, donde, bueno, pues evidentemente cuando se ven las caras primer y segundo clasificado, normalmente se ven las caras también los equipos que encabezan diversos rankings de la liga, ¿no? Comentábamos ayer en Coruña Deportiva que se va a ver las caras el mejor visitante de la liga ahora mismo, que es el Depor, con el mejor equipo como local. Los dos mejores conjuntos en las 15 últimas jornadas de liga son los que han sido capaces de acumular más puntos. Pero bueno, más allá, si rascamos un poquito más, también se van a ver las caras dos equipos que son en esta categoría, y hablamos ya del grupo 1 y del grupo 2 en conjunto, de los que más puntos son capaces de sacar en el balón parado y a los que menos daño se le hace también en esas acciones. O sea que habrá que ver cómo funcionan las pizarras en un choque así, y que además, bueno, pues puede llegar a ser algo que desequilibre el partido. Así que bueno, va a ser pues un auténtico partidazo, como no, primero contra segundo. Y recordamos, bueno, pues el Depor, si cae en ese encuentro, si pone punto y final a la racha de las 7 victorias, dejará de ser líder. El empate podría seguir manteniendo en ese primer puesto, y bueno, pues una victoria, pues qué decir, o sea, 8 victorias consecutivas, ganas en cancha del segundo y además ya le empiezas a meter puntos de por medio y empiezas a tener cierto colchón. Bueno, pues se podría decir que ahí ya el Depor y la ilusión del deportivismo estaría absolutamente disparada. Y bueno, como comentábamos ayer, no va a ser el único partido entre primer y segundo clasificado. El Leima Coruña recibe a Estudiantes, es otro partido similar a este que va a afrontar el Depor, en el sentido de que una victoria no va a ser definitiva, pero sí que sería un paso de gigante hacia ese objetivo de ser los primeros al acabar la liga regular. Y bueno, la gran noticia está en que ya no hay entradas, es decir, a golpe de lunes, recordamos que el partido es el viernes, se han acabado las entradas en el Palacio de los Deportes de Riazor. Están viendo la posibilidad de liberar algunas de las que tenían comprometidas por, bueno, pues compromisos con la cantera y demás, pero bueno, yo creo que la noticia está en que a más de 72 horas del partido está garantizado el lleno absoluto en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y es que a Coruña, bueno, a Coruña es básquet, quiere básquet y ahora además sueña en clave ACB. Qué fin de semana tan emocionante nos espera. ¿Y qué nos espera en Coruña Deportiva? Bueno, pues hoy vamos a hablar con Emilio Viqueira, en un momento donde tiene tanto protagonismo la cantera. En su día llegó a ser un proyecto de canterano que podía tener su cabida en el primer equipo, pero bueno, recordamos que también en el momento donde irrumpieron tanto él como David Fernández Miramontes en el primer equipo, era complicado hacerse con un hueco en aquel Depor de grandes momentos. Y además, bueno, pues aprovechamos esa charla con él porque es exjugador del Depor, pero también es exdirector deportivo del Nàstic, así que conoce bien esas dos casas y seguro que va a ser una conversación interesante, como también la tertulia de todos los martes con nuestros compañeros de prensa. Mucha tela que cortar en esa tertulia que escucharemos a partir de las 3:20 junto con toda la información deportiva que nos trae Fran Hermida. Gracias, Fran. Venga, un saludo. En breve llegan los servicios informativos con las horarias y nosotros también tenemos tertulia por aquí. Además, nos vamos a ir hasta el barrio de Oventorrillo. Ya sabéis que ayer sus vecinos se movilizaban ante un bajo en el que denuncian trapicheo de drogas. Bueno, pues estaremos con ellos. Será después de los informativos en el segundo tramo del Hoy por Hoy a Coruña. Es la 1, las 12 en Canarias. Baleares tampoco ha aclarado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude por qué contrataron a la empresa investigada en el caso Coldo para la compra de mascarillas durante la pandemia. En una respuesta del Govern, incluida en el sumario de este caso, se limitan a decir que recibieron una oferta por mail sin dar más detalles, aunque en el mismo informe de la ONIF, el investigado como intermediario, Víctor de Aldama,
sí asegura que fue Baleares quien les contactó. Miguel Ángel Campos. La ONIF preguntó a Baleares por qué contrató a la empresa bajo sospecha y la respuesta es que el 25 de abril de 2020 se recibió por correo electrónico el ofrecimiento de las mascarillas que se aceptó. Una contestación que, más allá de no aclarar la identidad de quien formula la oferta, entra en contradicción con las manifestaciones del propio conseguidor de la trama, Víctor de Aldana, a la misma ONIF, porque Aldana afirmó que fueron Baleares y Canarias quienes le contactaron para ejecutar los contratos. Ese informe de la ONIF, fechado el pasado 2 de febrero y que consta en el sumario, también refleja la respuesta de Puertos del Estado a la misma pregunta. Esta institución responde que contrataron con soluciones de gestión a propuesta del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos. El portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, está compareciendo ahora mismo en la Cámara Baja. Apoyo absoluto, dice, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Este Partido Popular, que utiliza absolutamente todo, ensuciar por ensuciar, señalar por señalar, y todo le vale. Y yo lo primero que tengo que decir es el apoyo absoluto a la presidenta del Congreso, a la señora Francina Armengol, que ha dado las explicaciones oportunas y las pertinentes a este caso. El expresidente de Melilla, Mustafa Berchan, de Coalición por Melilla, está entre los detenidos en una operación de la Policía Nacional contra este partido político por numerosos delitos, entre ellos fraude y malversación. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según ha sabido la cadena SER, la exhaustiva investigación del ODEF ha logrado conectar el origen del dinero utilizado para la compra de votos por correo en las pasadas elecciones autonómicas con el amaño de contratos públicos, adjudicaciones millonarias que se realizaron en la anterior legislatura durante la etapa de Coalición por Melilla, que gobernaba junto al Partido Socialista y un ex de Ciudadanos. De hecho, según confirman al ser fuentes de la investigación, entre los 6 detenidos está Mustafa Berchan, expresidente de la ciudad autónoma, que está en el epicentro de esta operación, todos investigados por pertenencia a organización criminal, fraude en contratación pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La Comisión Europea da un paso al frente ante la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y propone un paquete de inversión en la industria militar que permita a la Unión Europea impulsar compras conjuntas de armamento en los próximos años. Propone también utilizar fondos congelados de Rusia para reforzar al ejército de Zelensky. Antonio Martín. La Unión Europea traza el camino para ser un grupo cohesionado en cuanto a su defensa y producción militar, aunque no tenga un ejército propio como tal. El motivo, la amenaza de Rusia y el deseo de dejar de depender de distribuidores de otros países, básicamente de Estados Unidos, que es el principal suministrador. De ahí este anuncio que acaba de hacer la vicepresidenta Vestager. Propone la Comisión que en 2030 el 40% de las compras de equipamiento militar las realice la Unión de modo conjunto y que un porcentaje mayor, un 50%, sean compras de material comunitario. La Comisión también respalda la idea de usar los fondos rusos congelados para armar al ejército de Ucrania, pero reconoce Bruselas que ahora mismo no hay unanimidad sobre este punto entre los 27. El gobierno alemán ha reconocido esta mañana que un fallo individual precipitó la filtración de la conversación entre miembros del ejército alemán sobre la posibilidad de enviar misiles a Ucrania y de bombardear Crimea, que ha causado un conflicto diplomático en mayúsculas entre Alemania y Rusia. Berlín, Carmen Viñas. Un error individual de uno de los participantes en la conversación entre oficiales alemanes es el motivo por el que Rusia pudo interceptarla y publicarla. No se debe, según el ministro de Defensa, Boris Pistorius, a la inseguridad de los sistemas de comunicación del ejército alemán. Uno de los mandos participó en la conversación desde Singapur y no siguió el correspondiente protocolo de seguridad. El ministro ha contactado con los socios de la OTAN para explicarles el asunto. La confianza en Alemania es inquebrantable, afirma Pistorius. Todo el mundo conoce el peligro de este tipo de ataques y sabe que no se puede garantizar una protección total. El ministro ha insistido en que Alemania no permitirá que este ataque híbrido de Rusia divida a la sociedad alemana ni a la europea, tal como Putin pretende. Hay novedades en el patronato Federico García Lorca, a cargo del PP, que ridiculizó la memoria histórica y que iba a ser nombrado nuevo director del organismo. Ha renunciado al puesto horas después de que la sobrina del poeta anunciara que dejaba la fundación por este motivo. Raquel García, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Antonio Membrilla ha decidido renunciar al cargo de director del patronato Federico García Lorca, el que había sido designado por la Diputación de Granada, aunque todavía no había tomado posesión, por esa polémica que decías de sus declaraciones en Twitter, donde en el año 2020 dijo que la memoria histórica era una memez histérica. Esto provocó que la sobrina del poeta, Laura García Lorca,
Membrilla presentara su dimisión como miembro del patronato. El nombramiento de Membrilla, licenciado en Filología Hispánica y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Armilla, ya había sido cuestionada por algunas asociaciones de memoria histórica. Sus polémicas declaraciones en Twitter ya han sido borradas. Deportes, Óscar Ejido, ¿qué tal? Hola, Laura, muy buena. La cita del día está en San Sebastián porque allí en el Real Arena la Real Sociedad recibe al Paris Saint-Germain con el difícil objetivo de remontar el 2-0 de la ida en el Parque de los Príncipes. En lo deportivo, Imanol Alguacil recupera a Barrenechea y con lo de Luis Enrique está el atractivo de ver a Mbappé jugando en España, quizá por última vez antes de verle en la Liga. El partido de las 9, desde las 8:30 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hoy es el turno de la Real y mañana va a ser el turno del Real Madrid, que defiende el 0-1 de la ida en Leipzig. Está hablando Ancelotti y le han preguntado si puede entrar Nacho en defensa. No voy a dar pista, tengo algunas dudas, la verdad es, sí, pero creo que la pareja Nacho, Tchouaméni y Rüdiger ha sido sobre todo porque Nacho no se había entrenado, tenía una pequeña molestia y ahora Nacho está disponible y tiene la misma oportunidad de los otros de empezar. Además, Pedri no va a pasar por el quirófano a pesar de sus reiteradas lesiones en el muslo derecho. Va a seguir un tratamiento conservador que le va a tener de baja entre mes y mes y medio. El Getafe ha anunciado también que el jueves van a operar a Borja Mayoral, que se lesionaba el menisco el pasado sábado contra Las Palmas. En segunda, el Sporting acaba de anunciar la renovación de Cote hasta el 2025. Y por último, Ilia Topuria ya es español, después de que el gobierno le haya concedido la nacionalidad express al campeón del mundo de artes marciales mixtas. El baño está lleno de vaho, como si alguien acabara de ducharse. Pero tú tienes el pelo seco, así que no puedes haber sido tú. ¿Qué no te cuadra? ¿De qué cuadro tienes una lámina en casa? ¿Qué me estás contando? ¿Qué te ha dejado a cuadros? ¿Te gustaría formar parte de un cuadro flamenco? ¡Ole! ¿Qué tal se te da pintar? Siempre he sido pintor. La última vez que te miraste al espejo y pensaste... menudo cuadro. Sí, sí. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Cuadro en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues de momento es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,90 €. En pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,90 €. Y en frutería, uva reclove, kilo, 2,99 €. Gadis, en confianza. O polvo. Con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta. R. Voemos. Claudio, súper cerca de ti. Para hacer una super compra con el especial Marca IFA. Yogur IFA eliges varios sabores, pack de 4, 75 céntimos. Lentejas, extra o pardas extra, IFA eliges 500 gramos, 1 €. Superprecios para tu compra de cada día. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Costeletas de lombo de porco 5,25 € o kilo. E tomate a forro 1,29 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Radio Coruña, Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde, abrimos ya nuestra tertulia de periodistas. Soy con Paola Feal. Hola Paola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? También tenemos por aquí a Luis Paz. Hola Luis. Buenos días. Y Antonio San Juan. Hola Antonio. Muy buenos días. Y vamos a mirar hacia Oventorrillo, donde después de la convocatoria ayer por redes sociales había movilización en torno a un bajo en el que, según los vecinos, se trapicheaba con drogas. Isabel Bravo se ha acercado hasta allí para hablar con ellos. Hola Isa. Muy buenos días, Teba.
Pues sí, nos encontramos en la calle Monasterio de Bergondo, en pleno centro, en pleno corazón del Ventorrillo, a la altura del número 14, que es donde se sitúa el local donde, según los vecinos, vienen denunciando desde hace ya mucho tiempo, pues se registraba continuo movimiento de compra y venta de droga, del trapicheo de droga. Y ayer dijeron basta y salieron a la calle, y uno de ellos es un vecino que nació aquí, en el Ventorrillo, lleva aquí viviendo 47 años y se llama Miguel Acuña. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. ¿Qué es lo que pasa en esta zona del Ventorrillo? ¿Qué problema había? ¿Cómo puede describir usted la situación? No es en esta zona del Ventorrillo, es en toda la ciudad de La Coruña. No se puede permitir que haya estos narcobajos o narcopisos, que se robe, que le roben a la gente mayor, la gente pinchándose delante de los niños. Me parece que eso ya lo pasamos en los 80, por desgracia mucho en este barrio, y hay que atajarlo de alguna manera. Pero usted, ¿cómo describiría precisamente el día a día? Pues el día a día pues es un camino de zombies de aquí para allá. Vienen, se drogan, se van, vienen, se drogan, se van, roban por la noche, amenazan a la gente, y eso no se puede permitir. Miguel, ¿han hablado con el concello? Hombre, pues creo que sí, se ha hablado con el concello, se han puesto un montón de denuncias, pero supuestamente, claro, nunca se puede hacer nada. No, es que no podemos hacer nada, no, es que no se puede hacer nada. Pero ¿cómo no se puede hacer nada? ¿Para qué se pagan los impuestos? Miguel, ¿quiénes estaban ahí en ese local? ¿Qué es lo que ustedes veían? Pues lo que veíamos era todo el trapicheo, cómo se pinchaban, cómo fumaban, todo. ¿Pero eran jóvenes o qué características tenían? Había de todo. Y la pena es esa, que había gente muy, muy joven. Porque la gente mayor que ya está enganchada, pues ya está. Pero hay gente muy joven, gente de 15 años, 16, 17, que es una pena que se deje, pues que se dejen estas cosas así. Que nadie diga nada. Teba, tenemos también a otro vecino de aquí de Ventorrillo, Manuel Vicente Rodríguez. Muy buenos días, Manuel. Buenos días. Para ustedes son buenos días después de que se hayan ido ya de este local. ¿Cómo contaría usted lo que estaba pasando en el día a día? Esperemos que nos repitan. Y el día a día pues era un suplicio, pasar por delante del local, ver prostitución, incluso mujeres tumbadas desnudas encima de un colchón porque la cristalera estaba rota, droga y todo lo que conlleva. Pero usted nos decía, y otros vecinos también, que esta situación se venía dando desde hace años, no es reciente. Pero no tanto como ahora, poquito menos, con menos trapicheo, pero ahora ya es una cosa que ya se sale de madre, o sea que es ya insoportable en la zona. ¿Y qué es lo que piden exactamente a los responsables políticos? A los responsables políticos que tengan un poquito de mirada por los pueblos y que no solo piensen en ellos, que hay los ciudadanos que son los que les dan los votos, y ellos tenían que mirar un poquito también, porque solamente miran un poquito cuando hay elecciones. Ya después me refiero a nivel alcaldesa de La Coruña, que los barrios los tiene abandonados en todos los sentidos, no ya solo en este sentido, sino en todos. ¿Hoy ha notado algo más de presencia policial, algo de movimiento después de la concentración de ayer? Ayer pasé, me coincidió, y bueno, la Policía Nacional incluso protegiéndoles, que es su deber proteger, pero bueno, tampoco, no sé si necesitan protección o no. Tampoco no los iban a linchar, ni mucho menos. Claro, porque el riesgo existe que en este caso nos tomemos la justicia por mano. Eso no es bueno. La justicia tiene que tomarla quien la tiene que tomar, no los ciudadanos. ¿Teba? Y pues, bueno, y eso. Pues muchísimas gracias, Manuel, Vicente, Miguel, Isabel Bravo, por contarnos cuál es la situación en el barrio. Vamos a seguir con la tertulia, pero nos ha quedado bastante claro pues qué es lo que piden a las administraciones y que no es conveniente tomarse la justicia por su mano. Gracias, Isa. No. Hasta luego. Desde luego, la tranquilidad es, digamos, la característica general a estas horas en la calle Monasterio de Bergondo. Eso sí, desde luego, el objeto de conversación de todos los vecinos es sin duda pues lo que pasó ayer, esa concentración, esa movilización para pedir pues medidas de seguridad contra la delincuencia y también el trapicheo de drogas. Pues más vecinos que se plantan, parece que se está convirtiendo en una costumbre. Paola Feal. Pues sí, es justo lo que iba a decir, que hay una especie de efecto llamada al ver que el sistema parece que funciona. Me refiero a
Empezamos con caceroladas en Los Mayos, tenemos patrullas vecinales en el barrio de Las Flores, en la Sagrada Familia, en Monte Alto, tenemos protestas en las calles, concentraciones y hasta ahora parece que este ha sido el sistema que ha servido para que o bien ciertos puntos negros de ocupas y de personas que se dedican básicamente a la delincuencia se liberen o bien que las autoridades sean conscientes de lo que está sucediendo allí. Mientras el comportamiento sea el de avisar a las autoridades, estar atentos a los movimientos en esos puntos negros y conseguir con esa comunicación fluida con quien debe encargarse de esto, que se mejore la situación, me parece algo pues lógico, me parece hasta responsable. Pero lo que hemos repetido varias veces, lo que no se puede hacer es tomarse la justicia por su mano, que espero que sea un paso que no lleguen a dar los vecinos. Luis. Sí, a ver, yo creo que en Coruña, lo comentamos alguna vez, cuando afortunadamente se desmanteló, ¿no?, el poblado de Penamoa, que por cierto en aquel momento pues, hubo actitudes políticas muy poco responsables que en lugar de celebrar aquello, lo que se dedicaban era a sembrar miedo entre los vecinos porque te iban a colocar un gitano, cito textualmente, lo que se decía en tu casa y tal. Bueno, quizá como que Penamoa, que era evidentemente una lacra y que nos colocaba en los telediarios periódicamente como un gran supermercado de la droga en el noroeste de España, la única ventaja que tenía era que tenía concentrada la venta de estupefacientes, ¿no? El testimonio que decía el primer vecino de esto es una procesión de zombies, bueno, a mí me recuerda, a los que recordamos aquella época, lo que se decía y lo que se veía en los accesos a Penamoa. Yo tengo la sensación de que afortunadamente la situación no es así. Incluso pues la casa o un caso semejante que se había denunciado en Cuatro Caminos, a mí me coincidió por motivos de trabajo pasar varias veces. Es muy desagradable, es muy poco edificante, pero yo creo que sí hemos avanzado. Ahora, la sensación que hay es que a lo mejor la respuesta de la administración, no entro en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no tengo criterio para valorar, bueno, pues echas de menos a veces a un concejal o lo que tantas veces se habla, ¿no?, de un concejal de barrios o una persona que esté permanentemente en la calle. La mitad de las veces un vecino protesta porque siente que no le ha escuchado a alguien, es decir, si no, no protesta. Tiene que ser normalmente, o eso es lo habitual. Entonces a mí lo que vemos es un patrón, un efecto llamada, como decía Paola, pero bueno, yo echo de menos la reacción del gobierno municipal, ya no con una gran rueda de prensa y que hable la alcaldesa, sino la gestión del día a día, es decir, dónde están pues, los concejales del equipo de gobierno y qué se está haciendo, es decir, porque al final tienes unas declaraciones de vecinos, lo normal es que alguien tome como mínimo nota y diga, bueno, pues esto es así o no, o hay unos matices, o se está trabajando en esto, hay una situación de exclusión o no, o son reincidentes, en fin, que te cuenten algo desde el otro lado, ¿no? Pues a mí la verdad es que me hace gracia aquel comentario que se había planteado de lo del mapa de puntos negros de droga y que era mejor no hacerlo por no estigmatizar un determinado barrio, ¿no? Y ahora resulta que tenemos... Que los barrios salen ellos solos. Todos los barrios, ¿no? Todos los barrios. Y esto del concepto barrio y la percepción de la inseguridad es algo normalmente muy estudiado. Intervienen muchísimos factores. No necesariamente... tiene que haber una estadística real de estos acontecimientos. No necesariamente todo el vecindario tiene que tener la percepción de esa inseguridad. Puede ser determinadas personas, evidentemente aquellos a los que le ha afectado algún acto concreto, que le roben a menudeo, que le hagan algo en el coche, en el buzón de casa, lo que sea. Y luego también una serie de condicionantes que son muy de barrio, que eso sí que yo creo que afecta más a la política global de la ciudad. Por ejemplo, el punto de droga evidentemente influye, pero influye también el estado del barrio, influye el precio de los pisos del barrio, porque si son más baratos, resulta que en este local al parecer están pagando hasta el alquiler, o sea que realmente ni siquiera son unos ocupas. Interviene la limpieza. Intervienen muchos elementos que al final el vecino que se siente inseguro, generalmente
son personas con una cierta edad, generalmente, evidentemente más las mujeres que los hombres, evidentemente la presencia de gente que tenga, pues que esté en el paro, que tenga aspectos aparentemente peligrosos por la calle, en una plaza, en un banco, eso transmite esa sensación de inseguridad. Y cuando de repente se detecta un foco determinado, puede estallar un conflicto. Cuando estalla en un sitio, es muy lógico que se contagie, entre otras cosas porque puede haber incluso, lo comentábamos antes, hasta profesionales, entre comillas, que se vayan manifestando en cada una de estas concentraciones, ¿no? Con las llamadas de redes sociales. Pero sí que es verdad que la percepción de inseguridad es algo en lo que se está trabajando muy poco. Y siempre decimos lo mismo. Yo insisto muchas veces en estos micrófonos de que Coruña es una ciudad muy segura, pero la percepción de seguridad también importa y el ayuntamiento tiene que tomárselo muy en serio. Sí, si te fijas, el segundo, la segunda persona, el segundo vecino que interviene, me parece que habla de un cristal roto. Bueno, está muy estudiado en las facultades de comunicación, de sociología, aquello que había hecho Giuliani en el metro de Nueva York, que fue una indicación tan sencilla como en cuanto se rompa un cristal de un vagón, reponedlo automáticamente, porque no hay nada que llame más al vandalismo que una cosa que ya está rota. Entonces, yo coincido mucho con el análisis que hace Antonio, de que normalmente este tipo de cosas van un poco en cadena. Es decir, si tú tienes la calle ya no muy limpia, si hay mobiliario o gente que no ha llamado al servicio de retirada y hay 3 colchones tirados. Si un día resulta que alguien rompe un colchón o mobiliario urbano y no se repone, y a mayores de repente en un piso te trapichean, pues haces a lo mejor una amalgama con todos y dices, oye, este no es el barrio en el que yo quiero vivir. Acordaos además, si por ejemplo en algunos barrios es tristemente cierto, como ocurrió en Los Mayos, que también uno de los vecinos lo decía, esto ya lo vivimos en los 80. Luego, bueno, pues también se corre siempre el riesgo de lo que ya viviste, lo vuelves a traer al presente y a lo mejor no todo es así. No sé Es si... un factor muy importante. Además, decía un vecino que llevaba más de 40 años viviendo. El sentido de pertenencia. Los barrios son un sistema de relaciones vecinales no cerrado, pero muy próximo, ¿no? Muy limitado en unas determinadas calles. La gente cuando vive pues, en Monte Alto, en Los Mayos, en estos sitios se identifica, lleva mucho tiempo y ve la evolución. Y le duele de una manera especial las cosas. Y en un momento dado, ahora con las redes sociales más todavía, el sentimiento colectivo, el sentimiento de decir, con nosotros no van a poder, es muy fácil que surja, ¿no? Pero esa percepción de la inseguridad, por ejemplo, de los 80 o finales de los 70 con el tema de las drogas o de los pequeños asaltos o de los pequeños robos por la calle, también ha cambiado. Seguramente... Luis, tú y yo somos de una generación en la que de chavales nos robaron muchas veces por la calle, ¿no? Lo de como era la plaza de Pontevedra antes de la Reforma, que esto ya es de dinosaurio total, aquel búnker de cemento con varias alturas y todo oxidado. Bueno, yo creo que a Paola y a mí también. ¿También os robaban mucho? Bueno, un poquito. Bueno, a mí no, que yo no vivía aquí. A mí darme el palo bastante, que le llamábamos. León es un sitio más seguro, ¿no? León es gente seria, León es gente seria. Claro. Bueno, yo creo que efectivamente esa sensación de pequeño delito, de pequeña violencia ciudadana o por la calle, vamos, ha tenido épocas. Y esas épocas, cuando uno las vive de chaval, hasta dice, bueno, puede ser muy violento por aquello de ser un chaval, pero lo asumes mucho más, o se asumía mucho más que ahora. Ahora se convierte en algo muchísimo más grave. Ahora la percepción, ahora la tolerancia a esos pequeños actos de violencia o de convivencia, ver una pelea hoy en día en la calle provoca probablemente una reacción mucho mayor que hace 30 años o hace 40 años. Cosa que me parece bien, porque significa que estamos avanzando en la civilización. Yo ahora que lo dices, y yo recuerdo, para los que hayan estudiado en Eusebio de Aguarda en una determinada época, o sea, los de mi generación, del 65 un poco después, seguro que se acuerdan que en la calle Cordelería había unos locales infectos, encima unos garajes, donde nos mandaban a los chavales de sexto de GB de aquel entonces, porque no cabíamos en Eusebio de Aguarda. El patio de recreo era un garaje que tenía tales restos de grasa que nos caíamos siempre. Con las caídas, como os podéis imaginar, fueran sin intención ninguna, prácticamente de 2 caídas una acababa en pelea. Y yo tengo la sensación que en los recreos todos los días había una pelea en la calle de Cordelería de chavales de sexto y nadie nos hacía ningún caso. Y ya para acabar, en plan desnudar un día el alma en la tertulia, tengo que confesar que odiábamos tanto aquella clase
que el último día de clase desmontamos como vándalos literalmente todos los pupitres, con lo que cada uno quiso llevar. Unos llevamos desatornilladores y apareció allí, que fue la primera vez que yo haya visto uno, un machete de caña de cortar azúcar traído de Cuba por el abuelo de un alumno. No nos peleamos ese día, pero desmontamos la clase entera. No, todo esto ha prescrito. Sí, nada, Sí, se pero puede. si no hubiéramos estado hablando de ello, del machete de los niños de sexto, que la tertulia. Espero que no suene a que tiempos pasados fueron mejores, por favor. No, al contrario. Como dice Lelutier, cualquier tiempo pasado fue anterior. Vaya. Bueno, y de tiempos pasados vamos a hablar porque llevan 10 años los vecinos de La Falperra esperando por el mercado de Santa Lucía, 10 años y 10 meses desde que se resolvió el concurso de ideas en mayo de 2023, antes de las elecciones municipales. Ahora el PP urge al gobierno municipal que licite ya las obras de reforma, es un asunto que llevará a pleno el próximo jueves. Y bueno, quería preguntaros, pues, ¿qué os parece, no? Que todavía no se hayan licitado. Iban a empezar ya, según el momento preelectoral, las obras iban a empezar a principios de año. ¿No? Bueno, no sé, dices 10 años, a mí ya me suena mucho más. ¿No? Yo creo que más. Yo creo que no sé cuánto tiempo de tiempos del gobierno de Carlos Negreira. Sí, pueden estar esperando por la reforma la reforma de la construcción de un nuevo mercado de Santa Lucía. Estamos tan acostumbrados a que esto ocurra que solamente, claro, los afectados directamente se indignan más, ¿no? Yo qué sé, hoy no se cayó un muro en el cruce de Iñás en la obra nueva del cruce de Jardilán. Ayer. Obras de este estilo que tardan, se prometen y que lamentablemente estamos muy acostumbrados además en los medios de comunicación a seguirles al juego los políticos del anuncio, la diapositiva, el PowerPoint, la promesa electoral. Nosotros evidentemente tenemos que hacer nuestro trabajo y decimos, oye, se va a hacer esto y sí, las obras se van a hacer en no sé cuánto, pero resulta que constantemente es mentira, ¿no? Y entiendo perfectamente el cabreo, el enorme cabreo de los vecinos, ¿no? Decía el bloque además que había que estar consultando mucho más a los vecinos. A mí me parece que en este tipo de cosas debería haber casi un sondeo permanente de la opinión vecinal sobre el malestar de este tipo de cosas. Y luego, eso sí, si tiene alguna relación con los resultados electorales, porque hemos visto ahora en las elecciones autonómicas que de los grandes conflictos que padecen en Galicia, como el sanitario, parece que no ha tenido demasiadas consecuencias. Con lo cual, a lo mejor es que los políticos están acostumbrados a chulearnos con los plazos, con las obras, porque saben que al final no les pasamos factura a las urnas. Paola. Pues yo tengo mucha intriga por saber qué va a ser antes, si el mercado de Santa Lucía o la llegada de la alta velocidad. Estoy en un sin vivir por saber qué va a suceder antes. A ver, a mí esto me parece que es una de esas obras que parecen condenadas a no terminarse, bueno, o a no empezarse, como es este caso. Yo sé que esto es mucho más ambicioso que una reforma de un mercado, como puede ser el de Monte Alto, o como fueron en su día la Plaza de Lugo o el Mercado del Viña, pero no me parece que sea justificación para un retraso de más de 10 años. Yo tampoco sé exactamente cuál es el problema. Sí que hubo un momento en el que había una cuestión política de un lado y otro lado y lo que tenía que firmar cada uno y los acuerdos a los que había que llegar, parecía que eso estaba más que superado, que ya solamente faltaba empezar a trabajar y no terminan de empezar. Yo no soy nada optimista con este tema. O sea, creo que pueden pasar otros 10 años y seguiremos hablando de esto. Y los vecinos de Falperra sin su mercado y sin el centro de salud. Sí. Efectivamente. Este es un proyecto, yo creo, gafado. Además, fíjate que estamos hablando de proyecto en singular y a lo mejor teníamos que decir proyectos o que ha sido, como diría Humberto Eco, una obra abierta, en el sentido de que lo que empezó como una reforma de un mercado, enseguida se le añadió la idea de un centro de salud, con lo cual entonces ya entras en el conflicto que hablamos tantas veces de dos administraciones, ¿no? Un gobierno municipal más la Consellería de Sanidad. Con sus consecuentes reproches. Pero luego, en el siguiente cambio, La Marea, que puede ser sin duda una magnífica idea, hablaba también de un centro abierto, de un centro cívico, de un centro de día, ¿no? De día. Bueno, entonces, el problema de este proyecto es que no es ya que se haya retrasado, que sí, es que el retraso se ha ido aprovechando para mejorarlo de tal manera que ha acabado pasando, como dice el refrán que lo mejor es enemigo de lo bueno, que te aturullas porque quieres hacer un trabajo de 10, se te pasa el plazo y no sacas ni un 4. Entonces, yo coincido con Paola, bastante negativo, o sea, bastante pesimista.
porque insisto, o sea, el planteamiento se ha revariado o se ha intentado afinar tanto, hacer una cosa tan bueno, con la de metros que hay vacíos en Coruña, a lo mejor el centro de día o un equipamiento podría haber ido a Cuatro Caminos, a la zona, al espacio que tiene en el antiguo edificio de Tabacos, el ayuntamiento, no lo sé, no sé si a lo mejor el proyecto tendría que volver un poco al inicio, simplificarse, pero bueno, es de esos casos que yo creo que el papel puede con todo, se ha diseñado, añádele, y cada gobierno que ha pasado por María Pita ha querido dejar su impronta, la Consellería de Sanidad no es precisamente muy ágil a la hora de construir tampoco centros nuevos y ahí estamos. Y sobre el resto de mercados, bueno, en breve puestos libres en San Agustín, también en la Plaza de Lugo saldrán a licitación, tenemos el mercado de Monte Alto también, no sé qué me podéis decir, vuestra opinión sobre la gestión en sí, la dinamización de estos recintos por parte del Concello. Paola, vuelvo contigo. Pues para mí todo lo que sea dinamización de los mercados me parece fantástico. Y de hecho, ahora voy a tirar hacia mi zona y echo muchísimo de menos el mercado que había en la avenida de Oza. Las galerías que daban de la avenida de Oza a la calle de la Merced. Porque recuerdo mis primeros años aquí, cuando ese mercado aún funcionaba, ya no quedaban muchos puestos, pero aún funcionaba y le daba una vida diferente a la zona. Entonces, para mí todo lo que sea crear mercados o potenciar mercados es un éxito. Antonio. Lo que está claro es que los mercados son un centro de vida de la zona y el conjunto de mercados transmite una determinada imagen de la ciudad. La imagen de Coruña puede estar muy vinculada a determinados mercados y cuando gente viene, pues no sé, a ver los partidos del Deportivo, el turismo, conoce los mercados de Coruña y es una oportunidad turística que evidentemente es un punto fuerte que hay que potenciar. Y luego tenemos una demostración palmaria de que esto funciona, que es toda la cantidad de mercadillos o iniciativas pop-ups que se hacen en un momento dado, que son capaces de funcionar y arrastran a un montón de gente y consiguen esa reactivación de zonas que a lo mejor en un momento dado pues están más muertas, ¿no? El mercado, desde luego, es algo que hay que apoyar desde un punto de vista social, turístico, económico y sin ninguna duda como imagen de la ciudad. Sí, yo creo que coincido totalmente y creo que hay que mantener esa dualidad, ¿no? El carácter propio de cada mercado con una imagen conjunta de marca. Luego yo creo también que hay que tener flexibilidad un poco para aprovechar lo que decía Antonio. Es decir, yo creo que los espacios, los mercados tienen espacios y tienen puestos, pero yo creo que no tienen por qué ser todos iguales, probablemente ya no lo son. Quiero decir, tú puedes hacer acciones pensando, por supuesto, en la ocupación de los puestos, vamos a decir, más tradicionales, pescado, carnicería, además, pero a lo mejor tienes que tener una serie de espacios que tú puedas ofertar en plazos a lo mejor más cortos y con un canon diferente para hacer actividades culturales, para tener talleres con chavales, es decir, bueno, pues ¿por qué no tener? Se ha hecho en ocasiones yo creo que con las lacónicas se hacían talleres de cocina y de dibujo con los chavales en la parte de arriba de San Agustín. Este tipo de cosas, involucrar a la gente de la cultura. ¿Por qué no va a haber en un mercado un puesto de venta o de intercambio de libros de segunda mano? Este tipo de ideas. Hay bastantes librerías, por cierto, de segunda mano en Coruña, me parece estupendo, porque además son sitios eso de acabas hablando mucho con la gente, mucho trato. Pues este tipo de iniciativas, ¿no? Sin desvirtuar, por supuesto, lo que es la alimentación, pero tener siempre esa mentalidad y sobre todo simplificar lo más posible, garantizando que son espacios públicos y que tiene que haber una competencia siempre en condición de igualdad y demás, pero ponérselo lo más fácil posible a la persona que quiera optar. Oye, voy a ver si te animas, intentamos tener un año un puesto de libros en San Agustín. ¿Por qué no? Que sea algo mucho más dinámico y no tanto que estén vacíos como la sensación de que están siempre en tránsito y unas cosas se quedan, otras duran más, pero bueno, yo creo que esa vía de flexibilidad también habría que estudiarla. Me acuerdo de la vidilla que tenía precisamente el mercado de Santa Lucía en otras épocas, ¿no? Donde, bueno, pues iban a comprar cosas y que luego la justicia absolvía a la gente porque decía, a ver, si todo el mundo sabía lo que comprábamos ahí, ¿no? Sí. Pero es verdad. ¿Cuántas cosas llegaban de Canarias y de otros Canarias sitios? Y esas maravillosas marcas. Los casetes de cromo, los casetes de cromo, no, tengo que ir a Santa Lucía porque quiero comprar un casete de cromo dos Bosch que aquí no hay.
pero lo más bonito de aquella historia era precisamente que después cuando las multinacionales que demandaban a la gente de los puestos de Santa Lucía, pues al final la justicia los absolvía, ¿no? Porque decía, a ver, por favor, qué daño podía hacerle Alcidas a Adidas, ¿no? Pues esto, son cosas que pasan. Pero efectivamente, yo entiendo muy bien que el vecindario de una zona determinada reivindique mucho su mercado. Y entiendo que el cabreo de estar viendo como una y otra vez se promete, y cuando llega el periodo electoral se vuelven a poner esas fechas concretas a la vuelta de la esquina. Y llegamos a esas fechas concretas y se vuelven a incumplir, el cabreo entiendo que tiene que ser enorme. Sí, luego que no pase, retomando lo que decía Paola, que cuando te llegue el tren de alta velocidad no pase por el túnel de Uxes o de donde sea. ¿Qué es eso? O sea, llega pero no. Yo también estoy pendiente a ver si acaban alguna vez la vía Ártabra, a ver si acaban alguna de la intermodal, a ver si acaban alguna, yo qué sé, no sé. Todos temas de los que vamos a seguir hablando en la tertulia. La próxima semana, exacto. Nos volvemos a encontrar, Paola Feal, Antonio San Juan, Luis Paz. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer. En la última edición de Tirando de Tres, Aleix Font, jugador de Leima Coruña. Se siente totalmente, o sea, el empuje de la gente y tú en algún momento puedes llegar a pensar que se está poniendo muy cuesta arriba, muy difícil, pero si la gente desde la grada te está animando, es un sexto jugador. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de Tres. Aquí hablamos de lo nuestro, aquí hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Y estas ganas no se van. En 2024 todo el mundo estará en el Morriña Festival. No te pierdas una nueva edición del Festival del Verano en A Coruña con Aitana, Louis Tomlinson, Yandel, Nicky Nicole, Dani Fernández, Lala Love You, Senra, Dorian y muchos más. 26 y 27 de julio en A Coruña. Entradas a la venta en morriñafestival.com con el apoyo de los 40 Coruña. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power, got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Tiempo de repasar redes sociales. Ya está por aquí David Iglesias con todo sobre la mesa. Hola David, muy buenas. Hola Teba, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? Madre mía, tenemos de todo. Y todo tenemos rico. El día completito. Rico, hoy. rico. Bueno, con lo primero que empezamos es con la visita que tenemos en la ciudad. ¿Pero hoy. qué me estás contando? Bueno, pues que tenemos a la Rosalía, Tratrá, por aquí. ¿Qué hace aquí? Bueno, pues que está en Inditex. Se ha ido ahí a la sede de Inditex, bueno, hizo ahí un recorrido con Marta Ortega y con Torreta, bueno, para ver la sede. No sabemos, igual dentro de un par de meses vemos una colección. Rosalía, vente a Radio Coruña, que te lo enseñamos. Bueno, claro, ha estado por la mañana en Inditex, pero supongo que ahora vendrá a comer conmigo o algo, digo yo, ¿no? Ya estoy esperando que me pegue un toque ahora. Bueno, tenemos más cosas, porque lo que tenemos que contar es que tenemos 2 soles nuevos en Coruña. ¡Parabéns! 2 soles, que ya sabes que los soles son de esa distinción en la guía Repsol y son Terreo, cocina casual, y Eclectic. ¿No? Pues estos 2 locales son nuestros 2 nuevos soles de Coruña, que se suman ahí a Nado, a Vido, Árbore da Beira, Salitre, y me queda uno que ahora mismo no me acuerdo, pero que lo diremos también, si no está ahí en nuestra web. Así que muchos. Sí, a ver si hacemos un día y les pegamos un toque a todos. Hoy hemos intentado, pero ya sabéis, abren tarde y bueno. La producción aquí es por la mañana y la hostelería, pues evidentemente, abre un poquillo más tarde para comer.
Bueno, tenemos más cosas también. Tenemos planes para hoy y es que hoy as charlas do Xerión de Jesús Suárez a las 7 en Arti van a tener como invitado a Xosé Ramón Galloso. Imagínate, esto pues, es un exitazo. Oye, todo pues lo que un cuente grande. Galloso. Le mandamos un beso gigante igual que a Ana. Pues también tenemos obra de teatro, As Palabras Perdidas en el Ágora. Y además, mira, la Asociación de Amas de Casa de A Coruña celebra una jornada especial por el Día de la Mujer en el Sporting Club Casino a las 6. Vale. Y ya si no te llega esto, pues tenemos a Emilio Duró. Ah, qué Tenemos a Emilio bueno. Duró de conferencia con mentes expertas en el Palesco a las 7. Esta misma tarde a las 7. Esta misma tarde. Vale. Tenemos un anuncio nuevo. Platillos. Bueno, vamos a ver. Te leo esto que decía Rincón de Daniel, que es /Rincón de Daniel, que decía: o 13 de xullo vai ser o día con máis oferta musical en Coruña. Bueno, tenemos o Atlantic Pride nos Xardíns. Tenemos a Robe no Porto. Algún tamén lle decía que estaba o Wake Up Festival programado. Robe ese día. E no Coliseum. Uy. Bueno, aparte dos concertos que vai a haber ese día nas salas da cidade, que sempre hai. E no Coliseum, Juan Luis Guerra e Gilberto Santa Rosa. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Y la gasolina sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Pero qué día, pero qué verano, pero qué año Todo. de 13 de conciertos. julio, San Antonio es ese día. San Felicidades Antoniño a todos. defenda todo. Cuidado, Imagínate. Bueno, las entradas a la venta el próximo jueves a las 10 en entradas.com. Bueno, pues apuntad y, a poned bailar alarmas todo, y de a todo, bailar y a de bailar todo. todo. David Iglesias, gracias. Venga, me voy a bailar un poco. Hasta mañana. Venga. Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida. Y el peso te baja. Y la medicina. Aquí no se cura. Aquí. Y ahora el desempleo. A nadie le importa, no. Ni a la Mitsubishi. Ni a la Chevrolet. Caricia que me molestan, besos que fuerte me das, el chon chon, Okay. Si te me acercas por detrás, déjame ser tu explícita. No hace falta ni hablar. Y ahora recibimos a Octavio Villazala. Abrimos aquí nuestro apartadito a cara de perro. Hola, Octavio, buenos días. Guau, que no falte ¿Cómo siempre. estás? Un guau que no falte, un guau que sea optimista, que sea maravilloso. Pues mira, yo estoy bien y si no estoy bien me pongo yo bien. Claro, y si no, con la compañía de nuestros amigos peludos nos ponemos Pues bien. aquí siempre estamos bien. Y con este tema que tenemos tan maravilloso hoy, porque tenemos que felicitar a la Fundación María José Jove por todas, bueno, primero porque hace un montón de cosas. No sé si sabéis que estamos en el hospital, en el materno infantil, trabajando allí con niños con diversidad funcional, con niños oncológicos también, en Ocucando, en la propia fundación, y también, esto aparte, también pues la fundación también trabaja con niños con violencia de género, es decir, que tienen problemas de adaptación, problemas con su familia, etcétera, etcétera, y digamos que sale el proyecto Venus, que es un proyecto pues maravilloso, que a mí me parece extraordinario que lo hace la Fundación, que consiste en acompañar a esos niños durante el tiempo que dura, por ejemplo,
un proceso de declaración o que tienen que ir a algún sitio, etcétera, etcétera. Y esto se amplía ahora a otros ayuntamientos, cosa que es maravilloso. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Pues quiero llegar que pues hay personas, hay entidades como la Fundación María José Jove, como Abanca, como otras, la Fundación del señor Ortega, pues que están haciendo un montón de cosas que sí que son necesarias y que los perros están ayudándonos, son muchas veces matriarcas. Digo matriarcas y no patriarcas, porque el matriarcado es como tiene muy poca testosterona y más progesterona, quiero decir, que es más, diríamos en gallego, aleitador, es decir, es que da más el pecho. Y todas estas cosas quiere decir que muchas veces nos olvidamos de que tenemos un lado animal. Cuando estamos en compañía, sube nuestra oxitocina, que es la hormona del amor, que tenéis las mujeres, pero que también tenemos los hombres. A pesar de que algunos lo nieguen y digan que no, nosotros, yo no tengo oxitocina. Usted también la tiene. Más que la tiene muy oculta. También vosotras tenéis, también la testosterona también la tenéis. Pero entonces quiere decir con todo esto que bueno, pues que es un proyecto maravilloso porque lo que están haciendo es ayudar, lo que estamos haciendo es ayudar a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? A través de los perros. Exacto, se trata de talleres didácticos y lúdicos y terapia con los perros para ayudar a los niños ahora de los municipios también de Curtis y de Betanzos. ¿Y cuál es el resultado de una terapia de este tipo? Bueno, por ahora es un tema piloto, pero bueno, sin ninguna duda se ve claramente y por lo que se percibe, pues que es maravilloso, o sea, realmente tiene unos resultados magníficos. Es una terapia piloto, pero yo creo que ahora mismo ellos ya tienen suficientes datos como para saber que cualquier perro siempre es terapéutico. Y los éxitos están ahí, se comprueban, son empíricos, ¿no? Es decir, un niño que participa, está el terapeuta ocupacional, está el perro, está el educador canino y el propio niño, o el propio usuario, ¿no? Entonces, en este iba a decir tándem, pero no, en este cuarteto que tiene que funcionar todo al mismo ritmo, pues como en tantas cosas de terapia asistida con perros, pues realmente los resultados son magníficos. Nosotros tenemos otros resultados también en el materno infantil también, pues que es un proyecto de investigación profundo con los niños que tienen TEA, con niños que tienen, y efectivamente, bueno, pues ya hay publicaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hasta tenemos también en el equipo endocrino, con la doctora Martínez Ramonde, tenemos también un equipo de investigación y los resultados han sido magníficos también. En los resultados aquí ya no entra tanto el tema de terapias, pero también, de alguna manera, porque la detección precoz de la glucosa, de la hipoglucemia, de una bajada de azúcar en niños, que tan importante es para los padres, para que no tengan que estar toda la noche pendiente de sus hijos, sino que el perro ladra y manifiesta que ese niño está teniendo una bajada de azúcar. Fijaos qué cosas más interesantes, como para que después a alguien se le ocurra dar una patada a un perro. Ay, por favor. Y que se lo piense antes, ¿eh? Ay, por Porque además favor, ahora está no. penado. Claro, no, bueno, en fin, pero está claro, ¿no? Y está estudiado, como dice Octavio, que la reducción del estrés, la ansiedad de los niños puede hasta mejorar su autoestima. Bueno, sabemos, ¿no? Aunque no padezcamos pues estas patologías, lo bien que nos encontramos con un perriño a nuestro lado. Claro, ¿y sabes por qué? Porque fundamentalmente nos vamos al lado donde no nos juzgan, nos vamos al lado donde realmente hay una parte que es neotenia, es decir, siempre son eternos cachorros. Tú miras a un perro y lo que te produce siempre es, hemos hecho además incluso las razas con un aspecto neoténico, quiero decir, con un aspecto de bebés, de no me hagas daño, y entonces eso lo que hace es subir el cortisol que tenemos nosotros y subirla también la oxitocina, es decir, la hormona del amor. Por tanto, es que nosotros hacemos el amor, y cuando digo hacemos el amor, no estoy hablando de un tema sexual, sino de un tema de hacer el amor, que es lo que deberíamos de hacer tantas veces, practicar el amor todos los días. Y a través de los perros, pues es una manera más. No son en ningún momento sustitutivos de ninguna medicina, ni son en ningún momento sustitutivos de ninguna mejora en cuanto a temas técnicos, pero sí que es cierto que nos ayuda y muchísimos. Ejemplos clarísimos tenemos a lo largo de toda la historia. Hachiko, el famoso perro, que también, un clásico, hace. Qué peli. Bueno, y algunas barbaridades que se han hecho también con Lassie, por ejemplo, que la han mandado a la luna. Y
fíjate tú. Pero bueno, pues ahí están los perros, para darnos amor, para darnos autoestima y para que estos niños, que a veces es tan difícil, a veces en alguna sesión, enfrentarse a la duro. vida, pero es un aprendizaje de vida. Yo te puedo decir, os puedo decir a todos, que muchas veces cuando estamos con ellos así, me dan ellos clase a mí. Ellos me enseñan de la vida. Me enseñan de la vida cuando incluso a veces queda poco tiempo, ¿no? Y en ese poco tiempo, como nos pasa hoy también, me imagino aquí y ahora, pues, Octavio, con una miradita sabe todo, ¿eh? ya son años. Bueno. Claro, hombre, No, claro. no, pero es normal. Dice, la radio es tiempo. La radio es tiempo. Entonces, pues yo creo que, bueno, a veces es difícil de asumir cosas, pero yo le diría a la gente que habría que hacer visitas guiadas con niños y con perros. Oye, pues estaría guay. Octavio, visítanos la próxima semana. Sin ninguna duda, por aquí estaré. Un abrazo muy Adiós. fuerte a todos. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. ¡Eh! ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso. Los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble. La tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Abrimos ya Coruña Científica y hoy recibimos al grupo naturalista Habitat como el primer martes de cada mes. Tenemos por aquí a Andrés Pereira. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pronto con mucho que celebrar, además. Pues sí, hablamos ahora de ello, si te parece. Me has traído a Nuria de Castro. Hola, Nuria, buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntame, que además estás nerviosa, ¿no, Nuria? No. ¿Bien? Sí. Vale, perfecto. Venga, Andrés, pues cuéntame quién es Nuria y qué hay que celebrar prontito. Pues mira, empezamos ya con Nuria, ya que la tenemos aquí, que menos, que agradezco enormemente que me acompañe y segundo, que se sumara al carro de añadir, digamos, más conocimiento a una labor que empezamos ya hace un tiempeciño y que seguramente los que nos estén escuchando ya conozcan, que tuvo bastante bombo y platillo y le metimos mucho empuje desde Habitat, que es el paso de nutrias que hoy día existe en el embalse de Cecebre. Poco rememorando el largo recorrido que tuvo esto, en 2017 se dio información por un particular, un compañero, Cachiveiga, de varias nutrias atropelladas en un mismo punto. Se constataba de alguna manera un punto negro de atropellos de esta especie allí. Y después de un periplo en el que pedimos señalización vertical y badenes para minimizar allí la velocidad del tráfico, que no se pudo hacer eso, sí que se abrió la posibilidad de un paso de fauna en esta carretera, algo novedoso para nosotros. Y bueno, después de comer mucha bibliografía y con diferentes compañeros asesores, entre ellos el que tutorizó aquí el trabajo de Nuria, Alejandro Martínez, se pudo establecer este paso de fauna al ladito de las compuertas del embalse, un paso de nutrias, en este caso un paso de fauna, podemos decir, porque ya no solo la nutria pasa por allí, que pudimos constatar ya tiempo atrás, en el 2021, que estaba siendo un paso efectivo y recurrente para la especie, y Nuria completó perfectamente ahora en su trabajo de fin de grado un poco con los años ya 2021 y 2023 de fototrampeo allí, un poco todo el beneficio que estaba suponiendo esta infraestructura que al fin y al cabo estaba salvando vidas. Exacto, bueno, y qué delicia ese trabajo de fototrampeo y ver en imagen cómo es efectivo lo que se está haciendo. Nuria, ¿cuándo decides dedicar tu TFG a esto? Pues yo sabía que
quería hacer algo relacionado con ecología y con animales, y como yo vivo en Cecebre, pues evidentemente algo que estuviera relacionado con Cecebre. Yo hablé con Alejandro diciéndole algo sobre nutrias en el embalse, porque sabía que había, y él me referenció a Andrés para que hablara con él, porque tenía eso abierto. Entonces, pues ya me prestaron todos los datos y bueno, pues yo hice el resto del trabajo. Yo creo que al final fue una confluencia estupenda porque teníamos mucha batería de información, muchos vídeos que había que analizar, y aunque sabíamos perfectamente que la nutria estaba pasando por allí, muy bien, ella empezó a trabajar con diferentes variables ambientales y un poco incluso datos muy relevantes como el que reflejaba en este trabajo que recientemente ya defendió ante el tribunal y que en breve, dejamos aquí la puerta abierta, presentaremos por supuesto en Hábitat para el público más general. Había, esto se lo voy a dejar que lo comente a Nuria, algo bastante curioso relacionado con el paso del tráfico rodado por la carretera. Sí, vimos que en un 15% de los casos, cuando la nutria estaba pasando por el paso, había un coche también pues pasando por encima. Esto quiere decir que en al menos un 15% de los casos estaba evitando pues un atropello de nutria, lo cual es muy relevante y se puede ver pues la eficacia positiva que tiene el paso sobre la especie. Claro, aquí hablábamos también un poco del mero hecho de analizar el uso de estas estructuras que se establecen, porque muchas veces sí que se recomiendan en los manuales de fauna y tráfico que se establezcan estas soluciones, pero luego no se analiza cómo de efectivas están siendo. Así que aquí la verdad es que fue un orgullo para nosotros por haber trabajado, pero no solo para nosotros, sino para todas las partes que trabajamos, Reserva de la Biosfera, Emalsa, Concello de Cambre, entre otras, pero por supuesto aquí la mayor beneficiada es la especie, que era un poco el objetivo, porque pensemos que aunque parezcan que un 15% son pocos casos, aquí hablamos de 7 u 8 ejemplares de nutrias en Cecebres. Biológicamente es una cifra muy, muy relevante. Y bueno, estas estructuras que salvan vidas, al final también son corredores o permiten una permeabilidad de estas carreteras para otras especies. Allí hoy día ya tenemos pasando zorros, tejones, jinetas, entre otras. Así que yo creo que es algo pionero aquí y que ya confiemos sirva de ejemplo para que se pueda extrapolar a otros entornos que tengan este mismo problema. ¿Y qué tal esa defensa ante el tribunal? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya toca lo fácil, que es el día de la presentación en el Grupo Naturalista Hábitat y demás. Eso es lo fácil. Claro, ese día que se os caerá a todos la baba, pero también con el trabajo que habéis realizado, ¿no? Porque, Andrés, es que era todo un reto. Sí, para nosotros ya os digo, fue un reto personal por desconocimiento, pero también fue un aprendizaje estupendo. Y ahora sí, tenemos ahí esa cifra en el calendario, el 9 de marzo. Día del Naturalismo Gallego. El año pasado fue el que se constató este 9 de marzo como bautismo del Día del Naturalismo Gallego, una iniciativa que tenemos que aplaudir y agradecer a Rafa Loureiro, que empezase a impulsar y un poco, primero con dos objetivos. Uno, como homenaje, este 9 de marzo es una fecha que se escoge por un motivo concreto, que es la fecha en la que se conmemora el nacimiento de Pedro José García Balboa, más conocido como Padre Sarmiento, o Martín Sarmiento, al que se puede considerar de algún modo el primer naturalista histórico gallego. Hablamos de que su nacimiento es en 1695 y él mismo ya reivindicaba la necesidad de los estudios de historia natural. Y por otro lado, no solo de homenaje, sino también de reivindicación, un poco de intentar que esta naturaleza tenga más peso y reconocimiento tanto social como político y que incluso pueda garantizarse su inclusión en los currículos escolares y universitarios, un poco también en las políticas comunes, por supuesto, un poco para poner en valor todos los beneficios de este bien común que es el patrimonio natural. Así que yo creo que es un día señalado para todos y todas los que tenemos la naturaleza como algo muy, muy interno, muy metido en nuestros cuerpos. Y siempre insistimos, esto no es algo exclusivamente dirigido a científicos o estudiosos o biólogos, no, naturalista es aquel que tiene un cariño y un conocimiento del patrimonio natural, así que es un día de todos y para todos. Bueno, y además lo habéis celebrado en esta sección también, invitando ya a Nuria, si lo has hecho, Andrés,
pues para poner de manifiesto pues esas fuerzas que se unen, ¿no? Entre Hábitat, la universidad y un montón de asociaciones y de agentes naturalistas. Esencial, estas sinergias entre entidades ambientales, comunidad universitaria, que vienen un poco a aglutinar más conocimiento sobre nuestro entorno. Y un poco ya para terminar, dentro de este Día de Naturalismo Gallego, este viernes, aún no está publicada, pero ya os lo dejo aquí como pildorita. Qué bien. Por la tarde habrá una charla que esperamos vaya de mano con este compañero Rafa Loureiro, con estudios faunísticos y florísticos del Padre Sarmiento. Bueno, pues esa charla que en breve se publicará en la web del Grupo Naturalista Hábitat. Andrés Pereira, gracias. Gracias a vosotros. Nuria de Castro, un placer. Igualmente, Bendiga. muchas gracias. Y gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Mañana nos volvemos a encontrar en un ratito. Comienza Hora 14 Coruña.